Muy bien, vamos a continuar la lectura donde nos quedamos en la ocasión anterior. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte para que te lleguen directamente las notificaciones cuando suba un nuevo video de esta clase que podría gustarte y te podría servir bastante. Bueno, nos quedamos en anomalías congénitas. La clasificación patogénica de las malformaciones cardiovasculares congénitas se resume en la tabla 7.2 que vamos a leer más adelante. En la tabla 7.3 se presentan los síndromes que presentan cardiopatías congénitas, que también vamos a ver más adelante. Clark en 1992 afirmó correctamente que es imposible clasificar todos los efectos cardíacos debido a su heterogeneidad etiogénica y a su variabilidad fenotípica. No es objetivo de este libro presentar todas las malformaciones congénitas del pericardio, el corazón y los grandes vasos. Solamente presentaremos algunas aquí y te recomendamos al lector interesado que consulte Embryology or Surgeons. Malformaciones pericárdicas. Las malformaciones pericárdicas se muestran en la tabla 7.4 que leeremos también como sigue. Los defectos pericárdicos. Los defectos pericárdicos habitualmente son asintomáticos, sin embargo, se han descrito muerte súbita secundaria a herniación y estrangulación del corazón. La pericardiotomía es el tratamiento de elección para los pacientes sintomáticos, especialmente cuando hay una herniación cardíaca. Gatsoils y Coles estudiaron la ausencia congénita aislada del pericardio. El dolor torácico y empuñalada periódico era una característica inicial y la pericardioplastía beneficiaba a los pacientes sintomáticos. Es necesaria la radiografía de tórax y la resonancia magnética para el diagnóstico. Citamos a Bennett sobre el orificio congénito del pericardio izquierdo. El agujero congénito del pericardio parietal izquierdo es poco frecuente. Esa situación puede producir angina de pecho, infarto de miocardio e incluso la muerte. En 43 casos confirmados de la bibliografía médica en inglés. El diagnóstico que se hizo a una edad media de 20 años y con un intervalo de 2 a 48 fue 5 veces más frecuente en varones. En 5 casos mortales el corazón se había encarcelado. De los demás casos, 1/3 estaba asintomático y 2/3 tenía una molestia torácica que decidió el diagnóstico. La molestia torácica, la disnea y el síncope fueron los síntomas más habituales. El hallazgo más frecuente durante la operación era un orificio en la base del corazón a través del cual se había herniado la orejuela auricular. En 8 casos, el borde del defecto estaba sobre la circulación coronaria y la comprimía. Las medidas para corregir ese trastorno han incluido diversas operaciones, algunas para agrandar el defecto, otras para cerrarlo, otras era amputación de la orejuela auricular y en 2 casos la revascularización miocárdica. La cirugía es adecuada en la mayoría de los pacientes sintomáticos y en todos los que se encuentran en riesgo de herniación ventricular. Quistes y divertículos pericárdicos. Los quistes pericárdicos, que son bastante poco frecuentes, varían en tamaño desde 1 centímetro hasta 15 centímetros. Casi siempre son asintomáticos. De manera ocasional se comunican con la con la cavidad pericárdica. En estos casos es más adecuado el término divertículo. Es necesaria la operación para la confirmación diagnóstica. Malformaciones del corazón y de los grandes vasos. La incidencia de malformaciones cardíacas y de los grandes vasos es de 3 a 5 por cada 1000 recién nacidos vivos. Está fuera del ámbito de este libro analizar la amplia variedad de trastornos del desarrollo que dan lugar al amplio espectro de fisiopatología circulatoria. La etiología de la mayor parte de estos defectos se desconoce. La cirugía es el único tratamiento adecuado. Se utilizan varias clasificaciones para las malformaciones del corazón y de los grandes vasos. Es muy importante que los pediatras y los cirujanos cardíacos conozcan la anatomía de la situación anómala junto con la fisiopatología de estas malformaciones. Enumeraremos los 3 grupos más frecuentes de malformaciones y sus defectos asociados.
cortocircuito de izquierda a derecha o grupo acianótico, defectos interventriculares o interauriculares no complicados, conducto arterioso permeable. Cortocircuito de derecha a izquierda o grupo cianótico. En esto se incluyen la tetralogía de Fallot, el tronco arterioso, la transposición de grandes arterias y la conexión venosa pulmonar anómala total, así como la atresia tricuspidia. Y de obstrucción del tracto de salida ventricular, la coartación de la aorta, estenosis aórtica y estenosis de la válvula pulmonar. Un cuarto grupo de malformaciones incluiría la ectopia cardíaca, la extrocardia y otras malformaciones poco frecuentes. Las malformaciones congénitas de la aorta se enumeran en la tabla 7.5. Vamos a leer la tabla 7.2 que clasifica la patogenia de las malformaciones cardiovasculares congénitas. Número 1. Alteración de la migración del tejido ectomesenquimatoso. Defectos de la tabicación del tronco cono. Aumento de la separación mitro-aórtica. Forma frustrada clínicamente silente. Comunicación interventricular del tipo 1, subarterial. Ventrículo derecho con doble tracto de salida. Tetralogía de Fallot. Atresia pulmonar con comunicación interventricular. Ventana ortopulmonar. Tronco arterioso común. Alteraciones de la posición de los cojines del tronco. Transposición de las grandes arterias. Defecto de los arcos broncales. Interrupción del callado aórtico de tipo B. Doble callado aórtico. Callado aórtico derecho con ramificación especular. Tipo 2. Flujo sanguíneo intracardíaco anómalo. Comunicación interventricular perimembranosa. Defectos del corazón izquierdo, como serían válvula aórtica bicúspide, estenosis valvular aórtica, coartación de la aorta, interrupción del callado aórtico de tipo A, corazón izquierdo hipoplásico, atresia aórtica, atresia mitral, defectos del corazón derecho, válvula pulmonar bicúspide, comunicación interauricular, estenosis valvular pulmonar, atresia valvular pulmonar con tabique interventricular intacto. Tipo 3. Alteraciones por muerte celular. Comunicación interventricular muscular. Malformaciones de Epstein de la válvula tricúspide. Alteraciones de la matriz extracelular, ya como número 4. Defectos de los cojinetes endocárdicos. Comunicación interauricular o ostium primo. Comunicación interventricular de tracto de entrada tipo 3. Canal auriculoventricular. Displasia de la válvula pulmonar o aorta. Vamos a continuar con las malformaciones de la vena cava superior. Las malformaciones de la vena cava superior son la vena cava superior persistente izquierda y la vena cava superior persistente izquierda con ausencia de desarrollo del seno coronario. Es esencial conocer la posible presencia de una vena cava superior izquierda anómala para evitar su ligadura durante la cirugía de corazón abierto. La vena cava superior persistente izquierda es un defecto frecuentemente se origina en la quinta semana y que afecta a ambos sexos por igual. Los síntomas se relacionan solo con defectos cardíacos aislados. Una vena cava superior izquierda persistente no es anómala en el situs inversus completo. El trayecto de la vena cava superior persistente izquierda es el siguiente. Se forma por la unión de las venas subclaves izquierda y yugular interna izquierda y recibe la vena intercostal superior y la vena hemiacigosa accesoria. Se dirige hacia abajo, adelante del callado aórtico y delante de la arteria pulmonar izquierda y de la vena pulmonar izquierda. Después de entrar al pericardio se relaciona con la pared posterior de la aurícula izquierda y el surco auriculoventricular posterior. Forma el seno coronario después de recibir la vena cardíaca mayor. El trayecto anatómico de la vena cava superior izquierda, con ausencia del desarrollo del seno coronario, es similar al de la vena cava superior izquierda persistente. En el primer caso, la vena drena en la parte superior de la aurícula izquierda, entre la vena pulmonar izquierda y la orejuela auricular. Evita el seno coronario
que no está desarrollado y que no se ha formado. Seno coronario no cubierto. Hay que recordar, las venas pulmonares anómalas pueden entrar en la vena cava superior. Estas venas se deben reconocer y evitar durante la operación. La ausencia de una vena brachiocefálica izquierda puede indicar una vena cava superior izquierda. Se puede detectar mediante la palpación de un seno coronario dilatado o por la entrada de la vena cava superior izquierda en el seno coronario ligeramente por encima de la orejuela auricular izquierda. Curtil y Coles describieron 27 casos de vena brachiocefálica retroaórtica izquierda de la siguiente manera. Se hizo un estudio prospectivo con 5.218 cardiopatías congénitas y se demostró una vena cava brachiocefálica retroaórtica izquierda en 27 pacientes, es decir, una incidencia de 0.5%. La principal cardiopatía de estos pacientes era una tetralogía de Fallot en 25 casos o un 93%. De estos 25 casos de tetralogía de Fallot, el callado aórtico era derecho en 19 casos, 70%. El origen embriológico de la vena brachiocefálica retroaórtica izquierda procede de los plexos transversales inferiores, pero no superiores, que conectan las venas cardíacas anteriores. En relación con la vena cava superior persistente izquierda, Hammond y Verden escribieron: las complicaciones habitualmente se relacionan con la magnitud de la operación de las malformaciones asociadas y no con el tratamiento quirúrgico de esta infrecuente situación. Las dos operaciones para la vena cava superior persistente son la ligadura simple y el recubrimiento del seno coronario utilizando pericardio o parte de la aurícula izquierda. Esto dirige la sangre hacia la aurícula derecha. Todavía no está fijada la normalización terminológica de las cardiopatías congénitas y de las enfermedades del pericardio y los grandes vasos. Marboundis y Jacobs han proporcionado una introducción al trabajo del International Congenital Heart Surgery Nomenclature and Database Project y recomendamos al estudiante interesado que consulte el número de abril 2002 Annals of Thoracic Surgery. Bien, regresando a las tablas. Aquí va. Tabla 7.3. Síndromes caracterizados por cardiopatía congénita. Nombre del síndrome: cara asimétrica durante el llanto. Características clínicas: cara asimétrica durante el llanto, habitualmente del lado derecho, debido a agenesia del músculo del ángulo de la boca. También puede haber otras malformaciones congénitas. Lesión cardíaca, defecto septal u otra malformación. Bonnevie-Ulrich. Característica clínica: habitualmente se aplica al síndrome de Turner, que tiene características especiales en la recién nacida, prominencia de piel redundante en la parte posterior del cuello, edema migratorio y linfangiectasia de las manos y los pies, uñas de implantación profunda. Véase el síndrome de Turner. Grito de gato. Retraso físico y mental, grito parecido al de un gato, microcefalia, hiperaldosteronismo, pliegues epicánticos, inclinación hacia abajo de las fisuras palpebrales y paladar hendido. Lesión cardíaca variable, generalmente por delección parcial del brazo corto del cromosoma 5. Nombre del síndrome: de Lenz. Retraso físico y mental, manos y pies pequeños, cejas pobladas, labios delgados con grieta en la línea media en el superior y escotadura en el inferior. Lesión cardíaca variable, puede verse con comunicación interventricular y puede ser responsable mutación esporádico de gen mutante. DiGeorge 3 y 4. Aplasia de la glándula timo
que causa una alteración de la inmunidad celular, que produce susceptibilidad a las infecciones, hipoplasia paratiroidea, hipocalcemia con tetania y convulsiones. También retraso físico y mental y atresia de Coanas. Puede haber defectos cardíacos de tipo septales, tronco arterioso, malformaciones de los grandes vasos, doble callado aórtico e interrupción del callado. Puede haber factores etiológicos, esporádico en varones, comparación varones-mujeres 2:1, fallo del desarrollo en los tercer y cuarto arcos brancales. Down, facies mongoloides, retraso mental, hipotonía, metacarpianos y falanges cortos. Defectos cardíacos, canal auriculoventricular, defecto septal, conducto arterioso permeable y tetralogía de Fallot. Trisomía 21 en 94% de los casos, trisomía 21 normal, o sea, mosaicismo 2.4%, traslocación en un 3.3%. Síndrome de Epstein, disnea excesiva, cianosis, síncope, aunque muchos están asintomáticos, pero también puede haber muerte súbita o por insuficiencia cardíaca congestiva. Defectos cardíacos, desplazamiento de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, aurícula derecha grande, arritmia, lesiones cardíacas congénitas asociadas con un tercio de los pacientes y puede ser esporádico. Ehlers-Danlos, hipermovilidad de las articulaciones, hiperelasticidad de la piel, lesiones cardíacas asociadas, comunicación interauricular del defecto septal auriculoventricular y tetralogía de Fallot. Generalmente es autosónico dominante. Condro ectodérmico de Ellis Van Creveld, retraso del crecimiento, extremidades cortas, rodilla valga, polidactilia, tórax pequeño, hipoplasia de los dientes y las uñas, muerte cardíaca o respiratoria precoz en algunos pacientes. Está relacionado con comunicación interauricular en un 50% de los casos y es autosómico recesivo. Holt-Oram, hipoplasia del pulgar, del radio de las clavículas con hombros estrechos. Puede haber focomelia y escoliosis. Variable, pero puede haber cursar con comunicación interauricular o interventricular y arritmias. Relacionado con defectos genéticos autosómicos dominantes. Hurley, gargolismo, mucopolisacaridosis, facies características con hipertelorismo y protusión de la lengua, retraso físico y mental, posteriormente en el primer año de vida cifosis, opacidades corneales y hepatosplenomegalia, la infiltración de las arterias coronarias o estrechamiento de las válvulas, insuficiencia mitral, produce insuficiencia cardíaca, relacionado con defectos genéticos autosómicos recesivos. Hipercalcemia infantil, véase también síndrome de Williams, retraso mental y físico, facies características, pliegues epicánticos, hipertelorismo, nariz chata, boca dicarpa, vómitos, diarrea, hipercalcemia inconstante. Se relaciona con estenosis aórtica supravalvular, estenosis de la rama de la arteria pulmonar, coartación de la aorta, hipertensión sistémica. Puede ser esporádico, dietético, exceso de ingesta materna de vitamina D. Siguiendo con el cuadro 7.3, para síndromes caracterizados por cardiopatías congénitas, el síndrome de Ivermark, características clínicas, es un síndrome que se asocia con isomerismo, lesión cardíaca asociada, malformaciones del drenado venoso, defecto de los cojinetes endocárdicos, malformaciones del tronco cono y es esporádico. Cartagener se relaciona con situs inversos, ausencia del seno frontal en algunos pacientes, bronquiectasias, frecuentes infecciones de las vías aéreas altas y bajas, pansinusitis, otitis y neumonía. Lesión cardíaca asociada, malformaciones del retorno venoso, de los cojinetes endocárdicos y del tabique y los grandes vasos, dextrocardia. Asociada con malformaciones autosómicas recesivas.
Laurence Mondiel-Bardet. Características clínicas: retraso mental, obesidad, hipogenitalismo, retinitis pigmentaria. Lesión cardíaca, tetralogía de Fallot. Leopard de léntigos múltiples. Múltiples manchas negras en la piel presentes en el momento del nacimiento. También retraso físico y mental. Así como puede haber hipogonadismo. Estenosis pulmonar, prolongación del intervalo PR y del complejo QRS, así como estenosis aórtica. Es autosómico dominante. De elección del brazo largo del cromosoma 18. Retraso físico y mental, conducto auditivo estrecho o atrésico, paladar hendido, manos largas, dedos afilados y testículos no descendidos. Lesiones cardíacas asociadas son variables y se asocia con la elección del brazo largo del cromosoma 18. Marfan, defecto del tejido conectivo que da lugar a una talla alta, miembros delgados, hipotonía, escoliosis, paladar estrecho, subluxación del cristalino, malformación pulmonar. Asociado a malformaciones cardíacas de tipo dilatación o aneurisma de la aorta o de la arteria pulmonar, insuficiencia valvular aórtica y valvular mitral. Asociado a defectos genéticos autosómicos dominantes. Noonan Turner masculino. Hay retraso físico y cierto grado de retraso mental. Fases características con pliegues epicánticos, ptosis palpebral, orejas de implantación baja, pliegue vertical, cúbito valgo, tórax infundibuliforme, pene pequeño, testículos no descendidos y aparece en varones y mujeres. Se asocia con estenosis pulmonar, defectos septales, obstrucción ventricular izquierda o miopatía no obstructiva. Es esporádico y no hay alteraciones cromosómicas. Osteogénesis. Huesos frágiles y esclerótica azul. Debilidad de la media de las arterias, aneurismas y insuficiencia arterial y insuficiencia valvular es a lo que se asocia. Es autosómico dominante. Pseudo-Hurler, polidistrofia muscular, no polidistrofia, y mucolipidosis 3, retraso físico y mental, similar al síndrome de Hurler, pero más leve. Estenosis e insuficiencia aórtica es a lo que se asocia y es autosómico recesivo. Aplasia radial con trombocitopenia, radio ausente o hipoplásico y a veces otros defectos de las extremidades, trombocitopenia o xenofilia. Alteraciones cardíacas variables en un 25% de los casos y autosómico recesivo. Rubiola. Características clínicas: retraso físico y mental, sordera, catarata, anemia, trombocitopenia. Hepatosplenomegalia, ictericia obstructiva, trabeculación osteolítica de las metáfisis con rarefacción subperióstica y neumonía intersticial. Asociado con conducto arterioso permeable, estenosis de las ramas de la arteria pulmonar, defecto septal, carditis y lesiones que pueden producir insuficiencia cardíaca. Asociado al virus de la rubiola, que se transmite desde la madre. Trisomía 13, características clínicas: retraso mental llamativo, microcefalia, labio y paladar hendidos, malformaciones esqueléticas generalizadas, arteria umbilical única y muerte temprana. Alteraciones cardíacas a las que se asocia: comunicaciones interventriculares e interauriculares, conducto arterioso persistente y otras malformaciones importantes en un 80% de los casos. Trisomía de gran parte de los cromosomas del grupo D, 13 y 15. Trisomía 18. Asociado con retraso físico y mental, boca y fisuras palpebrales pequeñas, entonces esternón corto, malformaciones de los miembros, hirsutismo, arteria umbilical única y muerte temprana. Asociado con alteraciones cardíacas de tipo comunicación interventricular e interventricular, conducto arterioso persistente y otras lesiones. Y genéticamente hablando, tienen un cromosoma 18 adicional. Ahora otros más de los síndromes que tienen cardiopatías asociados. Turner, disgenesia gonadal, mujer de talla baja,
disgenesia ovárica, linfedema de manos y pies, orejas prominentes, membrana cervical, tórax ancho, pezones muy separados, cúbito valgo, riñón en herradura, perdón. El frotis bucal no muestra cromatina sexual femenina, cuerpos de Barr. Defecto cardíaco en más del 20% y de estos el 70% tiene coartación de la aorta. Factores genéticos etiológicos son esporádicos, patrón cromosómico 45X0 o mosaicos. Síndrome de Batten. Batten describe las principales malformaciones vertebrales, vasculares, incluyendo comunicación interventricular y ventricular umbilical única, atresia anal, fístula y atresia traqueosofágica, displasia radial, polidactilia, sindactilia, malformaciones renales, arteria umbilical única, retraso físico y mental, lesiones cardíacas, comunicación interventricular y otras lesiones. Y es esporádico. Síndrome de Williams, retraso físico y mental, pelo ralo, uñas hipocrómicas y de manera ocasional se encuentra hipercalcemia. Se asocia con estenosis aórtica supravalvular y estenosis arterial pulmonar periférica, así como estenosis pulmonar como comunicación interventricular y es esporádico. Síndrome de Wolff-Parkinson-White, taquicardia paroxística que puede producir insuficiencia cardíaca en el electrocardiograma. Hay episodios en los que se puede encontrar PR corto y ascenso empastado del complejo QRS. Habitualmente corazón por lo demás normal. Factores etiológicos, nódulo auriculoventricular accesorio y haz de conducción de Kent esporádico. En la tabla 7.4 se muestran las formaciones del pericardio, de las que ya hemos hablado, defectos congénitos del pericardio, edad prenatal de inicio a la quinta a sexta semana, edad de manifestación a cualquier edad si se manifiesta, sexo predominante el masculino, poco frecuente y habitualmente asintomáticos, más frecuente en la izquierda. Quistes y divertículos pericardios, edad prenatal al inicio de la cuarta semana, edad de manifestación inicial en la adolescencia o más, predomina sexo masculino, es poco frecuente y raras veces sintomáticos. De las malformaciones de la aorta, vamos a ver torsión aórtica, edad prenatal de inicio a la séptima semana, edad de manifestación ninguna, de los sexos afectados da igual o por igual, pocos frecuentes y son asintomáticos generalmente. Hipoplasia aórtica no se sabe cuándo se inicia, edad de manifestación inicial en adultos o en jóvenes, predominante sexo masculino y poco frecuente. Doble callado aórtico se inicia en la séptima semana, se manifiesta en la lactancia inicialmente, predomina por igual en ambos sexos, es infrecuente. El callado aórtico derecho de edad de presentación prenatal a la séptima semana, se manifiesta en la edad adulta, predomina en sexo masculino y es infrecuente. Arteria subclavia retroesofágica, se presenta el defecto en la séptima semana, se manifiesta a cualquier edad, predomina en el sexo femenino, es frecuente y habitualmente son asintomáticos. Tercer arco persistente, inicia la séptima semana, se manifiesta inicialmente en la infancia y es muy poco frecuente. Fístula y aneurisma cardioaórtico inicialmente se desarrolla en la sexta semana, se manifiesta inicialmente en la edad adulta, predomina en el sexo masculino y es poco frecuente. Y algunos casos son adquiridos. La coartación de la aorta y la interrupción del callado aórtico inicia de la edad prenatal desde la octava semana o más tarde, se manifiesta en la infancia o lactancia, predomina en sexo masculino. En el caso de la coartación de la aorta es frecuente y en la interrupción del callado aórtico poco frecuente. Conducto arterioso permeable en la edad prenatal de inicio es al momento del nacimiento,
Manifestaciones iniciales en la infancia, predominante en sexo femenino y es frecuente. El tronco arterioso persistente, entre la cuarta y sexta semana se desarrolla esa anomalía. Inicia las manifestaciones en la infancia, predomina en sexo masculino y es poco frecuente. Con esto damos fin a esta parte de anomalías congénitas para en el siguiente video hablar de la anatomía quirúrgica. Regálame un like, comparte mi contenido y pon un comentario si es de tu agrado para seguir haciendo más videos.